Bueno, gente, llegó el momento de decirte si esta Radeon RX 6800 XT del fabricante MSI, esta es la Gaming Trio con 3 ventiladores. Sirve esta tarjeta de video para minar, da los resultados. Así que en este video de eso vamos a hablar, ya que la voy a montar, voy a estar minando con ella y ahí voy a decirte, en caso de que tú seas un usuario que estás buscando información y quieres saber si puedes comprar una gráfica como esta para minar. Vamos al PC, ya yo la monté. Ahora déjame mostrarte la prueba de rendimiento. Voy a overclockearla. Allí voy a presentarte y voy a ver cuánto megahertz se le puede sacar. Voy a tratar de sacarle y exprimirle a fondo una gráfica como esta. Así que vamos ya. Bueno, y vamos a la parte donde voy a mostrarte mi experiencia en general. Fíjate, ahí estoy, estoy minando para mostrar que ustedes vean cuánto megahertz te brinda esta tarjeta de video. También voy a decirte cuánto ganarías en un mes. Es decir, si tú pones a minar esta tarjeta durante 30 días o durante 31 días, pues te voy a decir aproximadamente cuánto dinero tú podrías ganar con una RX 6800 XT. Fíjate, me está brindando un porcentaje en megahertz de 57 a 65 megahertz. Esto siempre va a depender de el overclocking que tú le hagas. Esto va a depender de como tú quieras sacarle el rendimiento. Recuerda que si tú le aumentas la memoria al máximo, esta viene con 16 GB de VRAM, pero si tú le aumentas vas a poder sacarle casi 70 MHz, pero tú sabes que es un riesgo, es un factor riesgo de que la vida útil de la tarjeta se agote. Yo lo que hice fue lo siguiente: yo aumenté la velocidad de los ventiladores, lo dejé fijo, lo dejé aproximadamente en unos 75 o 80 revoluciones. También lo que hice fue que aumenté un poquito la memoria. El VRAM lo aumenté un poco porque ustedes saben que minando solamente trabaja la RAM. Los núcleos literalmente no hacen nada cuando tú estás minando con una tarjeta de video. E inclusive los núcleos, la velocidad en los núcleos, tú puedes bajarlo hasta al mínimo, ¿no? O dejarle, qué sé yo, menos 200, menos 300, algo así. Y te va a trabajar sin ningún problema. En cuanto a la temperatura, este modelo en particular me va muy bien, ya que MSI hizo un gran trabajo en cuanto a la disipación de calor. Se mantiene entre 57, 65 más o menos, y ahí está fijo. Tiene ya un día completito minando y no pasa nada. La tarjeta va súper bien en cuanto a la temperatura, pero debes recordar que la temperatura de la GPU es diferente a la temperatura de la VRAM. Debes tener cuidado en caso de que tú seas un usuario que quiera dedicarte de lleno al tema de la minería. Pues aunque tú veas que tu GPU te está brindando una temperatura agradable, puede hacer que la VRAM ande en temperaturas altas. Puede estar en 90, 100 grados. Así que es importante que ustedes sepan de que ambas temperaturas son diferentes, tanto la del chip como la de la VRAM. Yo siempre busco un balance entre lo que me dé más estabilidad y de que la gráfica me vaya a brindar por lo menos, o esto te recomiendo en caso de que tú te quieras dedicar al negocio de la minería, pues yo te recomendaría que la pongas, que busques un balance en rendimiento y que tú puedas proteger la inversión de esta gráfica. Yo te diría que mantengas siempre una temperatura, aunque te brinde menos megahertz, pero esto te va a proteger de que la gráfica no se vaya a quemar, o que la gráfica, la vida útil de la gráfica sea poco, que te dure por lo menos mínimo 3 años trabajando. Si tú buscas un balance en cuanto a rendimiento, en cuanto a temperatura, yo
te recomendaría que el ventilador lo ponga entre 75 y 80 revoluciones, que los núcleos lo baje y que no le aumentes tanto el VRAM. No lo aumentes tanto, porque si lo aumentas, esto va a hacer de que sufra mucho y es posible que en un par de meses te quedes sin tarjeta de video. Pero bien, vamos ahora a la parte importante y a la parte que todos quieren saber. Mira, ahí grabé una imagen, la grabé con mi teléfono porque no quise meterle la carga a la tarjeta de video, o sea, no quise capturar la pantalla porque ustedes saben que eso sería también otro consumo y yo quería que ustedes vieran el rendimiento máximo. Pero vamos al grano. ¿Cuánto ganaría yo en 24 horas con una tarjeta de video como esta minando Ethereum, que está minando en Ethereum? Bueno, el porcentaje diario ronda entre los 5.54 a 5.90 dólares diario. Eso es a como está el mercado ahora mismo. Podría variar, es decir, puede ser menos, puede ser más. Este es el monto que tú ganarías en todo un día, sin apagar la computadora, dejándola 24/7 encendida. Por otro lado, si tú calculas 5.90 dólares por 30 días, serían 177 dólares. Esto sería el porcentaje que ganarías con una RX 6800 XT. 177 dólares. Y recuerda que a esto tú tienes que quitarle el tema del pago eléctrico, tienes que quitarle, no sé, la factura eléctrica. En caso de que tú pagues luz, pues lógicamente tienes que restar a esto 177 dólares, que yo no lo veo mal. Imagínate que simplemente esté la computadora mirando todo el tiempo, pues lógicamente vas a estar ganando un buen dinero. Y por eso es que las gráficas en este año han sido súper escasas. Para tú conseguir una tarjeta de video es muy difícil, porque la mayoría de usuarios están viendo esto como un modelo de trabajo. Están viendo esto como ganar dinero desde casa sin tener que complicarse mucho. Y 177 dólares en muchos países, 177 dólares mensuales vendrían siendo casi un sueldo mínimo. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, aquí no es mucho, pero en nuestros países, Latinoamérica, por ejemplo, en República Dominicana, 177 dólares mensuales te resuelven un montón de cosas. Así que es importante que ustedes vean el rendimiento máximo de esta gráfica, y yo debo decirte de que sí vale la pena tener una GPU como esta para minar. Lamentablemente, lo siento por los gamers, porque esto ha sido lo que ha marcado la diferencia versus los gaming como yo, que me gusta jugar, y es muy difícil de tú poder conseguir una tarjeta de video a precio normal, porque si tú vas ahora mismo a Amazon, a eBay, lógicamente tú vas a encontrar ahí tarjeta de video. El único problema es que la vas a encontrar a un precio altísimo. Están rondando ahora 200 o 150% más caro de lo que tú la podrías comprar en el mercado. Así que quería compartir con ustedes mi experiencia, y quiero que me dejes aquí en la caja de comentarios un mensaje diciéndome si tú si te compras esta tarjeta, ¿la dejarías minando? ¿Piensas tú dedicarte a este negocio de la minería? ¿Cómo te sientes tú al ver que los mineros tienen todas las tarjetas de video, todas las GPU están completamente agotada, tú no encuentras una a precio normal? Así que quiero que me cuentes tu parecer a favor o en contra de la minería. Este fue Alex Minghetti en una entrega más para el Tiempo Tech. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este, y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.